hello everybody. Hello, how are you? How is everybody doing? So welcome to our new lesson. Today we have a very particular lesson as usual. And this topic in particular, it's one of my favorite topics about zero conditional and first conditional. We finally arrived to lesson 97. Very nice. Lovely. So, we talk today about zero conditional and first conditional. Hablamos del condicional cero y de lo que es el primer condicional. Cuando nosotros hablamos de un condicional, ¿te suena un poco la palabra condicional? Como a condición, como que algo está condicionado por algo. Por ejemplo, ¿qué te parece lo siguiente? Si tú haces esto, pues como consecuencia yo haré esto. O tú podrías decir también, pues si me porto bien, mis padres me comprarán, qué sé yo, una bicicleta. O si no me porto bien, pues no me comprarán nada. Acción, reacción, causa, efecto. Es un condicional. Para que suceda B, tiene que suceder A primero. Si tuviese $1.000.000, compraría un Ferrari, por ejemplo. Entonces, eso es la parte gramatical que vamos a tocar el día de hoy, acerca de los condicionales. Es un punto que pues ya se toca en niveles más avanzados de inglés y nosotros pues en la clase 97 que estamos hoy ya corresponde tocarla. Dice así, vamos a hablar ahora acerca de algo, una palabrilla muy importante llamada if. Cuando nosotros hablamos de if, significa sí. Y lo usamos para condicionales. Si bien es cierto, también tenemos la palabra yes, que significa sí. En español, pues el sí es uno solo, ¿verdad? Pero en inglés el sí se mantiene diferente, al margen de lo que es el sí cuando asientes algo, cuando confirmas algo, sí, si quiero comer pizza, por ejemplo. Al sí que cuando tú puedas usar un condicional. En este caso, pues dice, if I eat too much, si yo como demasiado, I feel bad, me siento mal. Este if, muy bien, esencialmente es la cláusula if. Es cuando tú vas a colocar el sí. Luego tenemos como condicional, condicional cero, que está aquí. Presente simple. Aquí tienes el presente simple. Si yo como demasiado, ya sabemos que too much es demasiado. Pero aquí tienes el verbo en presente. Si yo como demasiado, ¿qué es lo que pasa luego? ¿Cuál es la consecuencia? I feel bad. También en presente. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, cuando tengamos condicionales, vamos a tener dos cláusulas. La primera cláusula es la que tú puedes ver aquí. Esta es cláusula número 1 y esta es la cláusula número 2. Cuando hablamos de cláusulas son, digámoslo de esta manera, es como una especie de unión de dos ideas, idea 1 y idea 2, que se juntan para llegar a ser la oración completa. Si yo como demasiado, me siento mal. Pero también puedo decir así, me siento mal si como demasiado. Cuando tú comiences una oración con la cláusula if, porque es donde está la palabra if, por ejemplo, si yo como demasiado, es el if, ¿no? La cláusula if, luego directamente va una coma. Y después va la consecuencia, me siento mal. Pero también puedes empezar con la consecuencia. Lo que estaba acá, si como demasiado, me siento mal. Pero luego puedes hacer esto. Me siento mal si como demasiado. Y aquí, cuando no se comienza con la cláusula if, prescindimos de la coma. Quiere decir que no la colocamos. En otras palabras dice, every time I eat too much, I feel bad. Todo el tiempo, pues que como mucho, me siento mal. En otras palabras. Usamos esta estructura, dice. If más presente simple más presente simple. Vamos a hablar un poco acerca de lo que quiere decir el condicional cero. Usamos el condicional cero para acciones que siempre serán verdad. Si combino amarillo y rojo, coma, obtengo naranja. Si salto del 10º piso sin el equipo apropiado, coma, me muero. ¿Qué más? Si dejo de respirar por 10 minutos, coma, lo mismo, me muero. Si como excesivamente grasa, coma, pues engordo, ¿no? Si te dan cuenta, ambos verbos son en presentes. El condicional cero se usa para cosas que siempre serán verdad. Cosas que si tú las haces, pues efectivamente se van a dar.
Si coloco agua en la nevera, pues se congela. Cosas que siempre serán verdad. Lo casual aquí es que ambos verbos deben ir siempre en presente para el condicional cero. Bien, y se usa, como dice aquí, para hechos que generalmente son verdad. Esta estructura se llama condicional cero. Cero, ¿por qué? Presente, presente. No te olvides, eso es lo importante. Presente aquí, presente acá. Por ejemplo, if I don't get enough sleep, si yo no obtengo suficiente sueño, eso quiere decir si no duermo lo suficiente, coma, I feel tired, me siento cansado. Una gran verdad. O puedes ponerlo al revés. Me siento cansado si no duermo bien. Ya sea así o así, pues da igual. Quiere decir, every time I don't get enough sleep, I feel tired. Todo el tiempo que pues no tengo suficiente sueño, me siento cansado, por ejemplo. Otro. If you want to become a doctor, si tú quieres convertirte en un doctor, por ejemplo, you have to study hard, coma, tú tienes que estudiar duro. Primer verbo, presente. Segundo verbo, presente. O puedes hacerlo al revés. Tú tienes que estudiar duro, pero aquí no va la coma, si tú quieres convertirte en un doctor, por ejemplo. Dice, nosotros podemos usar la misma cosa by reversing the two parts of the sentence. Si hago esto, realmente, si cambio las cláusulas, lo que antes era 1, ahora es 2, por ejemplo, puedo poner I feel bad if I eat too much. Y acá, como les indiqué hace un momento, pues prescindimos de la coma. Ya no la ponemos. Muy bien. Ahora ya sabemos el condicional número 1. Los condicionales, estimados, nuevamente, para recapitular antes de pasar al número 1, los condicionales se usan para que nosotros podamos decir que primero tiene que suceder A para que suceda B. Muy bien. Si quiero graduarme, necesito estudiar muy duro, por ejemplo. No lo sé. Si no duermo bien, me enojo durante el día, por ejemplo. Eso si empiezas con la cláusula if. Si no, o sí, y el resto viene después. Y ambos verbos, recuerden, van en presente. Very good. Vamos al siguiente. Condicional número 1. Lo usamos generalmente para pronósticos, para amenazas. Lo usamos para promesas, para algo que si yo hago ahora, pues en un futuro podrá repercutir. Si yo paso mi examen, mis padres me comprarán una bicicleta. Si yo, no lo sé, pues si yo no consigo trabajo ahora, tendré futuro problemas económicos más adelante. Si no pago la renta, el alquiler, el servicio que tengo yo donde vivo, pues me echarán de donde vivo. ¿Eso qué quiere decir? Que el condicional número 1 tiene como primer verbo presente y el segundo verbo es futuro, esencialmente. Primero presente, luego futuro. O también puede ser primero futuro, luego presente. El orden de los sumandos no altera el producto en este caso. Dice, if I am late, si yo estoy tarde o llego tarde, por ejemplo, coma, she'll be angry, ella estará enojada. O ella estará enojada, ya sin coma, si yo llego tarde, por ejemplo. Usamos esta estructura, la que ustedes pueden ver, el if más el presente simple, como ustedes lo pueden notar, con will o con won't, realmente da igual pues si es negativo, si es positivo, o si es en lugar de will, puedes usar going to, es una estructura en futuro, da igual realmente, pero un verbo en presente y otro en futuro o viceversa. To talk about things that may happen in the future, para hablar acerca de cosas que puedan suceder en el futuro. The verb after, if, is present simple. El verbo después del if siempre será presente simple. Pero dice, but we use it for a possible future action or situation. Y lo usamos para una acción futura posible. Y para eso luego utilizamos como segunda cláusula la palabra will or won't, ya sea positivo o negativo, más el verbo, que es el resultado, obviamente, ¿no? Si yo me porto bien, mis padres me felicitarán, futuro, por ejemplo. O al revés, mis padres me felicitarán si me porto bien. Esta estructura, como podrán ver ustedes aquí, se le llama first conditional. Ahora aquí tienen otro. If we don't hurry, si no nos damos prisa, we won't finish, no terminaremos, por ejemplo. O no terminaremos si no nos damos prisa. Podemos hacer
al revés esto, ¿podemos revertirlo? Claro que sí. She'll be angry if I'm late, pero prescindimos de la coma. Cuando comenzamos con el futuro. We won't finish if we don't hurry, si no nos damos prisa. Número 5. We do not use will y won't after if. Nosotros no utilizamos el futuro después del if. Recuerden, el if, como ustedes lo tienen aquí, va con el presente. Después va el futuro. O primero va el futuro y después va el if con el presente. Ya sea así, así o así. Muy bien, da igual. Pero el if siempre va acompañado del presente. Como esto, por ejemplo. If I will be late, no. Eso estaría mal, gramaticalmente hablando. Vamos a la otra parte. Y dice así. Oh, vamos a la práctica entonces. Y... sí, creo que eso está mucho mejor. Esta la pueden hacer en casa, eso está muy fácil. Pero vamos aquí entonces. Esto me parece un poco más complicado y me parece que pues buena idea que lo haga con ustedes. B. Complete these sentences with if más present or will not, que es el presente, el primer condicional. Usando los verbos que están en brackets. A veces, sometimes, you do not need to change the words in brackets. A veces, pues, no tendrás que cambiar las palabras que están en paréntesis, por ejemplo. Y dice así. A ver, permítame un segundo. Y creo que ahora está, pues, mucho mejor. Very, very good. Ok. Lovely. Entonces, dice así. If it rains, we won't go out. Nosotros, si llueve, no saldremos, por ejemplo. Number 1. ¿Qué dicen? Vamos todos al chatbox, por favor. Todo mundo escribiendo en el chatbox. Quiero verlos escribir. Quiero ver que todos participen, please. If it rains, we won't go out. Muy bien. Number 1. If. Y luego tenemos la palabra weather. Be nice tomorrow. Entonces, number 1. If the weather... Ups. Demasiado grande. Vamos a bajarle un poco aquí. Creo que lo bajamos todo. One sec. ¿Qué dicen? Sí, creo que sí se ve. If the weather is nice tomorrow. Recuerden, después de if, presente. Si el clima está genial mañana. Ahora vamos al futuro. Necesariamente pondremos el futuro aquí. Si el clima está genial mañana, we. ¿Por qué we? Porque aquí hay un we. Y esto es lo que vamos a usar a continuación. We will drive to the coast. Nosotros conduciremos a la costa, por ejemplo. Number 2. Seguimos con el condicional 1. Vamos, está muy sencillo. Dice she post. Ella postear, por ejemplo. Ella postear algo. Publicar, tal vez. If, después del if que iba, presente. Very good. If she posts. Si ella postea the letter now, la carta ahora, por ejemplo. Luego tenemos lo siguiente. They. ¿Qué opinan? Eso sería they will. Very good. They will receive it. They will receive it tomorrow. Si ella envía, postea la carta ahora, pues lo recibirán el día de mañana. Very good. Number 3. Dice así. Fiona be angry. Wow. Entonces acá. Y acá está el if. Mira, aquí han cambiado de posición. Aquí el if estaba primero, ¿se dan cuenta? Y ahora el if está después. Recuerden que podían hacerlo así o podían hacerlo así. Realmente pues daba igual, ¿no? ¿Qué les parece acá? If, acá ya no va el if, sino Fiona will be. Fiona estará enojada. If, si what? Fiona estará enojada if John. Ups, creo que está en minúscula. John arrives, en presente, recuerden, late again. Fiona estará enojada si John llega tarde otra vez. O, si John llega tarde otra vez, adivinen, Fiona estará enojada. Very good. Very, very good. Number 4.
I go to the party if, y luego está el if al final. ¿Qué te parece como es futuro? Recuerden que habíamos hablado del futuro. I will go. Ya, I will go está bien. Yo iré. I will go to their party. Yo iré a su fiesta if, si. Yo iré a su fiesta, pues ¿cuándo será? Yo iré a su fiesta if I have enough time. Si yo tengo suficiente tiempo, por ejemplo. If I have enough time. Yeah, very good. Si tuviese suficiente tiempo. Number 5. Very good. If, si. Aquí está el if. Hemos retornado al if primero. Recuerden que después del if va siempre en presente. If she doesn't. ¿Por qué? Porque doesn't trabaja con she, ¿no? Y es presente. Pass. Si ella no pasa este examen. Luego, ¿qué tenemos? Si ella no pasa este examen, tenemos lo siguiente. She. Recuerden que uno es presente, el otro es futuro. Estamos en primer condicional. She will not get the job that she wants. Ella no obtendrá el trabajo que, pues, ella quiere. Yeah, very good. Number 6. Luego dice, you learn. Tú aprendes. You learn a lot if. Un montón, sí. Entonces sería you learn, porque el if está al costado. You learn. You learn a lot. You learn a lot. Tú aprendes un montón. If. Tú aprendes un montón, sí. You learn a lot if you take. Oh, if you. Ya, you will learn. Ya, es verdad, me acabo de dar cuenta. Pensé que el if estaba al principio. You will learn a lot. Tú aprenderás muchísimo si tú tomas este curso. El if, recuerden que siempre va acompañado del presente simple. Aquí está el presente simple. ¿Por qué? Porque está el if aquí. En cambio, si el if está al principio, pues acaba presente simple. El if al principio, presente simple. Y si el if está al medio, pues al principio va en futuro, porque o bien es presente, futuro, futuro, presente. Ambos cambios dan igual. Number 7. Dice así, if, acá el if está al presente. If I get a ticket, si yo consigo un ticket, adivinen qué. Dice, I go to the concert. Y es futuro. I will go to the concert. Yo iré al concierto. Qué fácil, ¿eh? Next one, number 8. El if está al costado, por lo tanto, este es futuro. I will buy that camera. Yo compraré esa cámara, dice así. If, si, it not cost too much. Si, it doesn't. ¿Por qué doesn't, profesor? Porque es la forma de negar en presente. Recuerden que después del if va presente. If it doesn't cost too much. Si no costase demasiado. Number 9. If you run. Porque es presente, después del if va presente. If you run very fast. Si tú corres muy rápido. Pues, ¿qué tenemos aquí? You catch the bus. You will catch the bus. Tú atraparás, conseguirás, pues podrás tener el bus que está allí, si corres rápido. Eso quiere decir que si no lo haces, pues no obtendrás el bus. O no lo podrás, pues, tomar. Number 10. I go to the doctor. Y luego el if. Eso me dice que si el if está aquí al medio, como segunda cláusula, pues el primero va, obviamente, al principio. El will. I will go to the doctors if. Yo iré al doctor if. Y luego acá tenemos lo siguiente. If I don't feel better tomorrow. Si no me siento bien mañana. Very good. Number 11. If they win. Y aquí, como el if está al principio, pues hay que ponerle en presente. If they win this game. Si ellos ganan este juego, pues they, que tenemos aquí, futuro. They will be the champions. Serán los ganadores, en otras palabras. Alright, y esto, la parte A, que les había dejado antes, pues lo pueden hacer, es el condicional 0,
que es presente presente, que es muy sencillo, lo hacen por favor y como siempre nosotros le proveemos las respuestas luego para que ustedes puedan ver cómo están y ayudarles con feedback en caso lo necesiten. Thanks very much. That's the end of the lesson today. El condicional 0 y el condicional 1. No olviden compartir nuestra publicación, suscríbete a nuestros canales de YouTube, Facebook, Twitter, YouTube y comparte, recomiéndanos, porque recuerda que este es un curso que ha sido diseñado con cariño, sin fines de lucro, un curso donde se benefician todos. Aprovecha que tienes calidad de profesor y aprovecha que tienes que es gratuito y que tienes un instituto que lo avala, que es el Grupo Aplica Digital School, que con mucho cariño también auspician estas clases. Thanks very much. I'll see you around. See you next lesson. Bye bye. Thank you.